Invitado único hoy, el doctor José María Vincenti, médico neurólogo y cirujano, y vamos a hablar de la memoria. Ya los griegos debatían sobre esto, si somos absolutamente memoria, porque el pasado ya pasó, el presente acaba de pasar y el futuro estará por venir. Sí. ¿Y cómo está nuestra cabezota preparada para todo esto? ¿En qué sentido? En el que usted quiera, para la memoria. Para la memoria. Y la memoria, como le decía la vez pasada, se empieza a perder desde muy temprana edad. Se empieza a perder muy temprana edad. Y es tan normal la pérdida de la memoria en el proceso de la senescencia, que es el envejecimiento normal, al punto de que, si es solo un problema de memoria, aunque sea extremo el que tiene el paciente, se considera un fenómeno de la senescencia. Y hay alteraciones muy serias de la memoria. Estamos hablando de... No me podría acordar el nombre, fíjese, del otro médico que lo quisiera rescatar, porque otro especialista en jaqueca quería nombrar algo que realmente es meritorio. Bueno, el otro. El otro, claro. Y fíjese, yo no me puedo amargar por no acordarme de ese nombre, porque sé que a mi edad puedo tener una disgnesia que se llama anómica, de no acordarme un nombre, o no acordarme varios nombres. La memoria de los 18 años empieza a caer, y a los 64, 65 llega al punto máximo de su pérdida habitualmente. Si alguien no le explica al paciente de que la memoria cayó así, normalmente hasta los 65, cuando el paciente se dé cuenta de su falencia en la evocación, y va a empezar a empezar con los temores, con las inseguridades. Y ya no es que va a tener una amnesia, no va a cumplir con el proceso de la memoria, que es prestar atención, fijar para poder rememorar. En una palabra, como le decía, el temor se transforma en la madre del suceso. Le termina pasando al paciente lo que tiene miedo que le pase, que es no acordarse. Esto es así. Ahora, si la memoria está perdida en el contexto de juicio, de razonamiento, de inteligencia, de praxis, de noxia, ya es otra historia. Hay que encarar esto por un deterioro global, progresivo, como puede ser una demencia. Pero si es la memoria solo, al paciente hay que darle esa tranquilidad, que es la memoria solo, que es el proceso de su senescencia. Y hay maneras de ejercitarlo, hay circuitos que se pueden ejercitar como para evitar que la celeridad de ese proceso sea tan franca o que pueda mantenerse a esa pérdida que llegó. ¿También tiene muchas consultas respecto de esto? Muchísimas. Tengo una... Bueno, no de me voy a permitir, capaz que va a ser un suicidio mediático, pero lo voy a cometer. Un sincericidio. Un suicidio mediático, lo voy a cometer. De todos modos, empleó esta palabra Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua. Sí. Y de repente yo me voy a permitir, pidiendo la respectiva disculpa, hacerlo acá. Mi padre era oftalmólogo. Sí. Y era el oftalmólogo, el médico con el que yo me formé en italiano, que se llamaba Rafael Babini. Bueno, usted sabe que a través de la oftalmoscopía, es decir, del fondo de ojo, uno puede sacar conclusiones de cuanto a cómo está la circulación, porque a través de los medios transparentes del ojo, uno ve los vasos que vienen para adelante de las mismas arterias que cuando van para atrás irrigan el cerebro. Entonces, a través del tamaño de la arteria, del brillo de la arteria, de las plaquitas de ateroma que puede tener la arteria, puede sacar algunas conclusiones. Entonces, muchos pacientes, con una suerte de deterioro intelectual, caían a mi padre para hacer la oftalmoscopía. Entonces, mi padre dice que le molestaba mucho las consultas que le hacían por la memoria. Le molestaba. Dijo, te hago también vocación, pero bueno, le molestaba porque había personas que eran muy reiterativa con el problema de la memoria. Dice, me contó un cuento que me voy a permitir como chance a contarlo. Dele. Dice, vuelvo a repetir, estoy lejos de Fontana Rosa, Dele. que es un genio y se puede permitir cualquier cosa. Yo no, pero voy a contar. Mi viejo me contaba que dice que llegó una anciana que insistía con que había perdido el gusto y la memoria. El gusto y la memoria. Doctor, perdí el gusto y la memoria, Entonces me parece que el médico esta agarra y dice, a ver, señora, espere un segundo, pruebe. Doctor, yo perdí el gusto y la memoria, pero prueba, a ver. Doctor, esto es mierda. Sí, bueno, el gusto lo recuperó. Y que comió eso no se lo va a olvidar en su vida. Estaba muy cansado el hombre ya. Claro, sí.
Entre las cosas que busqué, después sus compañeros del servicio militar me hacen chanzas y bromas sí, para con usted. muchísimo. Así que le mandan saludos a Carlitos Romero, Julio Castillo, Sí, que cuando va a preparar una boga. Ajá. No sé qué tiene que ver con el tema, pero... ¿Sabe lo que pasa? Sí. Yo creo en el humor, no soy un Patch Adams de la medicina, pero creo en el humor en la medicina. Creo que uno puede curar a través de modificar el humor a la persona. Por supuesto que... ¿Usted quiere decir que estamos más enfermos porque nos falta humor? No, hay personas que... hay que saber medir en este sentido, no es pedantería, pero hay que saber medir a quien tiene delante, porque a uno le disgusta que uno bromee en algún sentido con algunas cosas. Y a otros realmente el humor que uno puede imponer en una consulta lo libera. Fíjese, le voy a contar una anécdota que creo que puede ilustrar lo que estoy diciendo en lo que respecta al humor. Cuando yo llegué de Uruguay, era muy joven entonces, dos personalidades de Rosario, traumatólogos, uno el doctor Benetti Aprocio y el otro doctor Héctor de Petris, al que acabo de operarlo hace un año, me piden una consulta para ver un personaje que ustedes quizá conozcan, que es Guillermo Estraza, que fue Guillermo Estraza. Entonces voy a la casa de Guillermo Estraza, y Guillermo Estraza me subestimó por la edad y dijo, ¿cómo estos dos señores añosos le piden la consulta a este pibe? Digo, mire, señor Estraza, yo puedo revisarlo, pero si usted no quiere, yo me retiro. No, ya que está, como era Guillermo. Sí, ya que vino a atacar. Ya que vino, revíseme, ¿qué me va a hacer? Él tenía un problema en una cadera, que tenía una artrosis de cadera, y tenía un problema en la columna que se proyectaba o podía potencialmente proyectarse en la cadera. Entonces la decisión era, si jerarquizaban el dolor que tenía en la cadera y le hacían una artroplastia, es decir, le reemplazaban la articulación, Sí. o realmente tenía un problema neurológico en la columna que le daba el dolor de cadera y tenía que operarlo yo. Bueno, y un artilugio que le esté escuchando se da cuenta de lo que estoy hablando y usted se lo puedo explicar, era palpar las yugulares, que son dos venas que descienden del cráneo, ocluir las superficiales, hacerle hacer un esfuerzo defecatorio para que él aumente la presión del tórax y no pueda entrenarse las venas profundas. ¿Usted me va siguiendo? Sí, perfecto. La sangre entra por las carótidas y tiene que bajar por este sistema venoso. Y si yo se lo impido superficialmente presionando y él hace esfuerzo, impide profundamente, haciendo esfuerzo, haciendo lo que se llama valsalva, aumentando la presión del tórax, las venas se ingurgitan en este estuche inextensible que es el cráneo, generan una presión que por un principio físico difunde en todas direcciones y sentidos, y si llega esa onda de presión a la raíz que le está provocando el dolor en la cadera, despierta dolor, y si no tiene que ver el dolor de la cadera con la raíz que despierta dolor en la cadera, no. Era simple la maniobra. Sí. Entonces este hombre me había puesto un poco mal a mí, realmente. Este hombre está muy mal para tratarme así, me trató bastante. Entonces, cuando lo tengo delante de estas dos personas, apretándole el cuello, digo, ¿usted es Estraza? Claro, digo, ¿usted es el dueño de Cable Hogar? Y me dice, sí, doctor. ¿Por qué pone tantas películas para brujas? Bueno, este hombre automáticamente me dijo, usted va a ser mi médico. Porque a través de esta chanza que me hizo, me demostró que no tengo un tumor que me está comiendo la cadera. Es el ejemplo más figurativo que le puedo dar. Inmediatamente de hasta qué que le punto. dolía acá. No, él creía que tenía las 7 plagas de Egipto en la cadera, en la columna. Él tenía una cancerofobia impresionante. Una cancerofobia. Bueno, por decirlo, Sí, por sí, darle sí, un sí, nombre y sí, apellido sí. a la situación de temor que tenía él pensando que tenía las 7 plagas de Egipto. Bueno, el chiste, la broma que le hice, tratando de estrangularlo en la maniobra, preguntándole si por qué ponía tanta película para brujas, cosa que era cierto, usted recuerda lo que era Cable Hogar. Sí. Bueno, este hombre realmente se sintió muy bien a partir de eso y me eligió como su médico, y fui su médico hasta que, bueno, muchos años después falleció de otras causas. Creo en eso. Qué memoria, ¿eh? No, Y cuando la gente grande pregunta reiteradamente lo mismo. Los engramas hay un circuito bien delimitado que asegura la memoria, cuya estructura una
puede en cierta manera verla en los estudios complementarios. Por ejemplo, una resonancia, uno se fija cómo está el hipotálamo, cómo está la proyección del tálamo, cómo está el tálamo, una estructura medial que se proyecta al lóbulo frontal. Uno puede sacar o inferir qué problema de memoria puede tener un paciente. Y hay dos tipos de memoria. Una memoria reciente, que es la que se pierde por lo general en esta degradación etaria de la edad, la memoria reciente, y una memoria remota que paradójicamente se conserva. Pero hay un matiz que tiene que ver... Por eso, a medida que nos vamos haciendo más grandes, contamos cosas de cuando éramos jóvenes. Sí, sí, pero ojo digamos que no estamos enfermos, es normal que así sea. Sí, pero hay una cosa que yo le meto de matiz a todo esto que tiene que ver con los sentimientos y con los afectos. A veces uno ve a un anciano, una persona mayor, realmente muy sensibilizada. E infiere que, bueno, es esa cosa que dicen, se llora y se ríe sin motivo plausible. Y uno se pone a charlar con esa persona y se da cuenta que el tipo cambió su cuadro de valores, que el tipo tiene otros valores. De repente se dio cuenta que el tiempo es lo único que no se puede comprar. De repente se dio cuenta que tiene de más y hizo mal el cálculo. De repente se da cuenta que hay que valorar otras cosas, o está arrepentido por el afecto unido a los hijos, o por hacer el dinero. ¿Qué sé yo? Hay otros valores que hacen que uno no tenga que ser tan ligero para juzgar como pseudo vulgar o persona hiperemotiva a un anciano. No, a veces no es así. Y en esto de la memoria tiene mucho que ver con los mecanismos de anulación. Una vez no se acuerda de lo que se quiere olvidar. Y de eso estoy seguro. De eso estoy seguro. ¿Cómo? Uno no se acuerda de lo que no se quiere acordar. Uno se olvida, mejor dicho, de lo que no se quiere acordar. Si usted me pregunta a mí, y me acuerdo cosas que pasaron contemporáneamente a ese hecho, ¿qué pasó cuando murió mi padre? ¿Dónde lo velaron? ¿Qué le hicieron? Y yo no tengo ni la más remota idea. Es una anulación, me protegió mi mecanismo de anulación. Y yo me acuerdo de cosas que pasaron 2 días antes del velatorio y 2 días después. Pero el velatorio en sí no me acuerdo, se ve que me conmocionó mucho. Una vez se perdió mi hijo en el mar, y ¿Cómo? se perdió mi hijo de 6, 7 años en ese ¿Cómo momento. Se perdió en la playa, se quedaron los dos zapatitos ahí en la costa, y yo entré en una catalepsia, me dormí, me desperté y pregunté, ¿lo encontraron? ¿Lo encontraron? Y me dormía, me lo encontraron y me dormía, porque yo creo que si me quedaba 2 segundos despierto, no estoy acá hablando con ustedes. Son mecanismos que se dan en el inconsciente y que en cierta manera nos protejan, pero nos tengan algunas consecuencias, que son esos olvidos. Es terrible cuando se decían... No, la incidencia de lo psíquico en la memoria, créanme que es absolutamente fundamental. Fundamental. Y lamentablemente, o por suerte, porque de última sería la verdad, si es que usted lo asevera, lamentablemente o por suerte, no sentimos con el corazón, sentimos con la cabeza. Lo del corazón es un invento. El corazón se asocia al sentimiento porque es lo que refleja la conmoción emocional, el sentido de la taquicardia. Es decir, sí, pero porque tiene órdenes de otro lado. ¿Tiene órdenes? De otro lado. No, lo primitivo empieza en el pensamiento. Usted con el corazón no va a pensar, pero pensando determinadas cosas puede acelerar su corazón, o puede sentir el golpe en el pecho que se llama. Sí. Es así. Bueno, de todos modos hay 2 sistemas nerviosos, ¿no? A ver. Uno de la vida de relación, que es el que permite que nos estemos tratando con respeto a los dos, usted preguntando, yo contestando, que manejamos nosotros, que es el voluntario, y otro sistema que se llama autónomo o vegetativo, que está ligado a las emociones, a las cosas primitivas. Digamos que de ese tiene mucho un compañero de trabajo que le dice que le gustan todas, que se enamora con facilidad. Ese tendría, está bien, entendí bien, ese tendría potenciado el último de los sistemas. Ese sistema nervioso tiene que ver con la procreación, tiene que ver con la conservación del especie. Pero vamos a hacer una cosa, cerremos los ojos y digamos cuántas veces quisimos tener sexo para procrear, y se dan cuenta que no es así. Mire usted, tengo más hijos de lo pensado. Ha sido un gusto. Quédese un ratito, no se vaya. Mire que me olvidé todavía un par de... leí una cosa, espere, disculpa... Ya cortamos, disculpa, Sebastián. Hoy no está Tito, está Sebastián como director. Una vez leí una cosa hermosa, fue en Cablevisión de Paraná. Era una publicidad del PAMI, que decía una foto de una mujer mayor que tenía la hija, adolescente,
y le decía, te quiero decir algo. Gracias por no decirme que ya te lo había dicho. Ya volvemos con el doctor José María Vincenti. Está bueno esa rita, está muy bueno. Está muy bueno eso, sí.